Vamos. Es la única oportunidad, estamos acá al extranjero. Relacionada con la última pregunta, quiero decir brevemente, antes de empezar, que yo no soy de aquellos periodistas que actúan como si la prensa fuera inmune a la crítica. Siento que la prensa merece ser criticada, a veces fuertemente. Sin embargo, también creo que un periodista tiene el derecho a hacer su trabajo sin morir. México, bueno, hasta la fecha, este año ha sido el año más fatal para los periodistas en México. Yo entiendo que ese es un problema, como usted ha señalado, con raíces muy profundas, que existe desde mucho antes de su mandato. Sin embargo, hoy está alcanzando niveles críticos, inéditos. Entonces mi pregunta es simple. No es cómo se resuelve el problema, yo sé que esa pregunta es muy complicada. Es, ¿usted está dispuesto a reconocer que su gobierno, bajo su mandato, ha fallado y está fallando en establecer las condiciones necesarias para el libre ejercicio de la prensa en el territorio? Es decir, ¿está dispuesto, sí o no, a asumir la responsabilidad de este problema tan grave? Estoy asumiendo la responsabilidad. No solo eso, estoy trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad a los mexicanos y desde luego para proteger a los periodistas. Nada más que se tiene que conocer los antecedentes y se tiene que tener un contexto de lo que está sucediendo. La diferencia de estos lamentables casos con los de antes es de que los periodistas asesinados ahora, casi todos han sido víctimas de las organizaciones criminales que se heredaron, ¿sí?, de una política fallida que inició desde los años 80 y que se mantuvo por 36 años del periodo neoliberal. Entonces, esas bandas surgieron durante el periodo neoliberal, fueron incluso toleradas por los gobiernos neoliberales. No hablan ustedes, o muy poco, de que se llegó al extremo de que el secretario de Seguridad Pública de México, de Felipe Calderón, tenía relaciones con el crimen organizado y por eso está preso en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Bueno, se mantienen estas bandas porque lleva tiempo pacificar a un país después de 36 años de promoción desde el Estado de la violencia. El problema está peor hoy que nunca. Está peor ahora que nunca. No. ¿Cómo así? No es así. No es así. Hay una diferencia fundamental. Estos no son crímenes de Estado. ¿Cómo se sabe si los casos no son porque resueltos? tenemos todos los elementos. Te podemos dar información de caso por caso. Y te agrego algo. Me gustaría mucho. Sería... no, claro. Es más, aquí lo hemos planteado. El jueves te invito, el jueves próximo. Caso por caso, pero no solo eso, A diferencia de antes, en todos estos homicidios ya hay detenidos, no hay impunidad.
¿De los Pero actores el asunto materiales o intelectuales de los ¿Mande? asesinatos? ¿De los actores materiales o intelectuales? Materiales e intelectuales. Ok. Y hablamos de los 7 casos que llevan en Sí, este año sí, hasta la fecha. casi de todos. ¿Se Te voy a puede informar. decir que se puede decir con seguridad que son actores criminales sin complicidad de actores políticos? Sí, y tenemos todos los casos. Cero impunidad. Entonces, no somos iguales. Entonces, si tú actúas de buena fe y eres un periodista profesional, tienes que tomar en cuenta esto y tienes que considerar de que estamos enfrentando no solo al crimen organizado, estamos enfrentando a una mafia de poder. Así como hay delincuencia organizada, hay delincuencia de cuello blanco, los que se dedicaban a saquear a México, que están muy molestos. Y esos que se sentían dueños de México, esa oligarquía domina a la mayoría de los medios de información No los convencionales, que están siendo ¿cómo no? asesinados. No los que están siendo asesinados en el territorio. Ellos, la mayoría son independientes, No, que trabajan para redes sociales. No, sí, en sí. situaciones No, pero precarias. no estoy hablando de ellos. Estoy hablando de los que de manera hipócrita se rasgan las vestiduras, ¿sí? Cuestionando de que hay esta inseguridad que nosotros aceptamos de que existe y la estamos combatiendo, pero su propósito no es el que les preocupa que pierdan la vida los periodistas. Lo que les preocupa es que se están combatiendo los privilegios. Pero esto no solo es el Reforma, o el Universal. No solo es México, es el New York Times, y es el Washington Post, y es el Financial Times, y es el País de España, porque es una prensa en general que protege a grupos de intereses creados, no es una prensa que proteja al pueblo, Yo no estoy a en las desacuerdo. sociedades. Yo estoy de acuerdo con esa crítica macro de la institución de la prensa, Sí. 100%, y creo que merece ser Tomada en cuenta. tomada en cuenta. Los periodistas con los que yo he hablado acá en México son periodistas humildes, Sí. que están en la periferia, que trabajan para, que ni Ellos siquiera son- trabajan para una plataforma, trabajan para redes sociales, publican en Facebook. A ellos son- Ellos se sienten inseguros y ellos sienten que el gobierno, su gobierno, les está fallando. No. Pues no. me lo dicen. Sí, tenemos una protección especial a periodistas, un plan, ¿sí? Y ya te comento, te vamos a informar caso por caso, ¿sí? Y sí, en efecto, a los que asesinan son periodistas humildes que están haciendo su trabajo en las distintas regiones del país. ¿Sí? No, los periodistas que están al servicio de los potentados, esos no tienen riesgos y además no deseamos que les pase nada a nadie. ¿Sí? O sea, pues en eso tienes razón, pero existe, no tengo la menor duda, una campaña aprovechando esta circunstancia lamentable en contra del gobierno que represento. Y el fondo es lo que ya te expliqué. Los que se dedicaban a robar, a saquear a México, ya no lo pueden hacer. Y están buscando la forma de debilitarnos. Esto no solo es México, esto pasa en todo el mundo. En Argentina le acabo de mandar una carta a Alberto Fernández
porque los medios de información, igual al servicio de las minorías, han echado a andar toda una campaña en su contra. Y fíjense lo injusto. Él recibe un país que endeudó su antecesor, pero sin límites. El anterior presidente endeudó a Argentina con el apoyo de gobiernos extranjeros y del Fondo Monetario Internacional, para ser claros, que le dieron más dinero del que podía recibir Argentina. ¿Por qué le dieron tanto? Porque querían mantener al mismo presidente. Entonces, los endeudaron, no pueden pagar, y ahora los medios al servicio de esos intereses empiezan una campaña en contra del actual presidente, a culparlo a él. Y como decía Goebbels, propagandista de Hitler, que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, pues llegan a tener efecto esas campañas, esa guerra sucia. Es una especie de golpismo. Ya no es el golpe de Estado tradicional, militar, es un golpe blando con el poder de los medios, que por lo general tienen el control de la opinión pública. No los periodistas con los que yo he estado hablando. Una última pregunta. ¿Qué le dice usted a Sí, aquellos que periodistas? no todos los periodistas son iguales, ¿eh? Totalmente. O sea, que quede claro. Entonces, ¿qué le dice usted a aquellos periodistas independientes, humildes en el territorio, que no trabajan para las grandes corporaciones Que estamos con y que ellos. se sienten, pero ellos no sienten eso, están muriendo 2 al mes? Pero que sientan que no están solos. Y es una cuestión de convicciones, porque nosotros venimos de la lucha enfrentando a poderosos y a mafias, y sabemos los riesgos que se corren, y estamos con ellos, no están solos. Eso es lo que puedo contestarte. Gracias. Y te invito el jueves, porque vamos a informar caso por caso, porque esto que tú estás planteando, que lo destacó el Washington Post, también lo planteó el jefe del Departamento de Estado, Blinken, de Estados Unidos, su preocupación por los periodistas asesinados en México. Entonces, hay que ver las cosas con objetividad, y tener todos los elementos y no dejarnos manipular, tener criterio propio. Y te invito el jueves.